Muy bien, 7:41. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios. Seguimos en este espacio de noticias haciendo un análisis tanto de los temas nacionales cuanto de los temas internacionales. En el curso de estos días, evidentemente, la atención ha estado centrada en lo que ha ocurrido en el Estado Plurinacional de Bolivia, con los episodios que son de dominio público y que han sido ampliamente expuestos, tanto en nuestro comentario cuanto en nuestras entrevistas. No podemos dejar, contertulio, amigos, amigas, de dejar de ver lo que está ocurriendo en Chile, que ¿cuántos días decías tú al inicio de este espacio? 28 días, contertulio, consecutivos de protestas. Vamos para el mes. 28 días, casi un mes de protestas muy fuertes en Chile en contra de algunos temas. Sobre esto, evidentemente, hay una serie de valoraciones, hay una serie de presunciones sobre las causas, sobre los orígenes de esta protesta. Lo cierto es que en estas horas incluso ha habido decisiones por parte del presidente Piñera, y tal vez la más emblemática tiene que ver con el hecho de promover un proceso constituyente, un proceso de redacción de una reforma constitucional o de una nueva constitución. Eso no lo sabemos todavía, a partir pues del trabajo del denominado Congreso Constituyente. Conversemos justamente de lo que está pasando en Chile. Y hemos tomado ahora mismo contacto vía videollamada con un personaje político muy conocido, fue candidato presidencial en Chile. Nos referimos a Marco Enríquez Ominami. Tiene la gentileza, Marco Enríquez, de atender este contacto en video. Allá entiendo que se encuentra en Santiago. Marco, bienvenido, buenos días. Te saludamos desde Quito, Ecuador. Alexis Moncayo y quien les habla, Fabricio Vela, desde el noticiero A Primera Hora de Radio Majestad. Nos escucha, bienvenido, buenos días. Buen día. Los escucho muy bien. Hola Fabricio, hola Alexis, gusto estar contigo y con todas y todos los auditores. Qué gusto, ¿eh? Muy bien, doctor, usted, ¿cómo mira a esta hora el desarrollo y el desenvolvimiento de unas protestas que han cobrado una magnitud realmente incontrolable? Hemos visto miles de personas en las calles de las diferentes ciudades de su país protestando en contra no solo ya del gobierno de Piñera, sino de un sistema. Su reflexión primero sobre estas jornadas de protestas que ya se acercan al mes. Muy rápidamente, creo que vale la pena, si me permiten, describir a mi país. Por favor. Con mucha prudencia. Chile es como la Corea del Norte del capitalismo. Por dos razones. Porque es la economía probablemente más abierta del planeta, con más de 50 tratados y acuerdos de libre comercio, que se arranca de América Latina en los 90, después de la dictadura, avanza fuertemente hacia Asia, vendiendo 3 productos, cobre, salmón y madera. Esa economía que tiene poco valor agregado, tiene bajos sueldos, y además tiene, después de la dictadura y en democracia, un Estado que se arranca de sus deberes, que se jibariza y traspasa a la tarjeta de crédito, a la deuda privada, los deberes del Estado. Educación, salud, previsión, transporte, etcétera, vivienda. Los sueldos chilenos son bajos, con una economía hiperconcentrada y con 4 grandes familias de ultraderecha que concentran la riqueza en Chile, a tal punto que tenemos de los ricos, de los ricos, de los ricos que hay en el mundo. Tenemos aquí fortunas de 20.000 millones de dólares, en una economía pequeñita que es el 0.4% del PBI. Bien, 30 años de democracia, gobiernos de centro izquierda y gobiernos de ultraderecha. En un momento bastó la subida de un ticket de metro para que los jóvenes que protestaron, no por ellos, sino por sus padres, porque el aumento del ticket no era para ellos. El aumento de 30 pesos al precio del metro, uno de los más caros de América Latina también, era para los adultos. Y ese gesto solidario crece, se vuelve un movimiento de rabia, de furia, de consumidor endeudado, de ciudadano organizado, de un pueblo furioso, y hoy día hay un sujeto. Después de 28 días, un pueblo que hoy día, organizado o no, pide algo tan simple y tan revolucionario como una asamblea constituyente. En eso está esta economía pequeñita, donde el 1% de los ricos concentra el 30% de la riqueza, donde el 10% de los más ricos se lleva el 70% del ingreso, donde 4 bancos se llevan el 80% de las colocaciones bancarias, 4 farmacias, 4 supermercados, etcétera, etcétera, donde el capitalismo en el fondo es una gran mentira porque ni siquiera garantiza lo principal del capitalismo, la competencia, economía sin competencia. En síntesis, estamos frente a las puertas de la historia. En 200 años Chile no ha tenido una constitución decente, ni siquiera legítima, y sin los militares.
parece que estamos a días, semanas de entrar a cruzar una gran puerta, la más importante, la que Salvador Allende describió también en 1973, antes de morir. Se abrirán las grandes alamedas y parece que están abriendo, y ya veremos si la clase política hace trampa o el pueblo gana con su coraje. Con 200 jóvenes que han perdido la vista, más de 10.000 detenciones según algún organismo, y como todos sabemos, con 23 muertos durante el gobierno de Sebastián Piñera, un ultraderechista que ganó legítimamente las elecciones. Marco, le pregunto, usted dice estamos a puertas de abrir esta gran puerta. ¿Usted se refiere al proceso constituyente que se ha anunciado? Efectivamente, este es un debate que es muy jodido, muy complejo. Miren, la Constitución de Chile es una constitución que nace, como todos los elementos básicos de la independencia de Chile hace 200 años. En síntesis, lo que dice, a diferencia de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de casi toda América Latina, es que las regiones, las provincias, deben ser esclavas del centro, porque es un país indomable, por los famosos mapuches, entre otros. Entonces el país indomable, con esta geografía tan extraña, se mantiene un colonialismo inédito, un centralismo poderosísimo, y es el presidencialismo sin que las regiones elijan. A raíz de esto, con una constitución que Pinochet corrige a su favor en 1980, en que votan hasta los muertos en los cementerios, con un plebiscito fraudulento, esa constitución siempre fue ilegítima. La democracia, torpemente, Lagos y Bachelet, tratan de modificarla, pero no la hacen chilena, no la hacen de los chilenos, la hacen de los militares chilenos. Es una constitución del miedo, Lagos que no tiene ninguna posibilidad Lagos de ser y Michelet, dice Entonces, usted. ¿Perdón? Lagos y Michelet, y Bachelet, dice usted. Lagos y Bachelet impulsaron este cambio con esa orientación a favor de los militares, dice usted. No. Digo que la reformaron tibiamente y por tanto la validaron. Correcto. No. Correcto. No, la Constitución la Constitución en realidad, si somos estrictamente académicos, no es de Pinochet, es de la historia de Chile, es una Constitución muy conservadora. Pero bueno, Pinochet hace una nueva Constitución en que le agrega elementos adicionales en lo económico a favor de los Chicago Boys, vale decir, del subsidio de la demanda y no el subsidio de la oferta. ¿Qué quiere decir eso? De que se privatiza el Estado. Se lo hago simple. Se privilegia la propiedad privada sobre el derecho a la educación. En simple, en democracia, en 30 años, se hacen muchas reformas. Pero esas reformas lo que hacen finalmente es legitimar la Constitución de 1980 y, si usted quiere ser más ambicioso, la Constitución de hace 200 años. Pero eso no es el punto hoy día. El punto es que hay una crisis, una emergencia social, una crisis social. Hay jóvenes que han sido detenidos de manera, incluso atentando sus derechos humanos, según Amnistía Internacional, etcétera, etcétera. Hoy, un presidente, un monarca, no quiere reformar la Constitución, no la quiere tocar, y ha empezado poco a poco a abrir puertas. La calle está diciendo que además de menos abusos comerciales, de un sistema más justo, quiere una Constitución nueva. Ese debate es inédito porque nunca, para que ustedes sepan, nunca Chile ha tenido un plebiscito sobre su Constitución en términos normales. Eso fue en dictadura, como te decía, en 1980. La centroizquierda que gobernó en Chile, de la cual quiero decir, yo fui su diputado y me rompí con ellos por esto, entre otras cosas. Esa centroizquierda hizo reforma a la Constitución, intentó, pero nunca se atrevió a convocar una asamblea constituyente ni un plebiscito sobre eso. Nunca ocurrió, nunca tuvo el coraje. Hoy el pueblo, si tú quieres, este sujeto que hoy día está mucho más identificado, tiene una identidad mucho más fuerte que hace una semana, este pueblo que pide asamblea constituyente, este sujeto, donde también al lado, no adentro, hay mucha violencia que hay que condenar, mucho vandalismo que hay que parar, pero dicho esto, tienes un pueblo que va más rápido que su clase política. Va mucho más rápido, está diciendo en una semana que Piñera es el símbolo de la ultra riqueza y del egoísmo y del antisocial, que es Piñera, pero también tienes al lado un pueblo que está diciendo, adicionalmente, ustedes también, la centroizquierda, no pasen desapercibidos, ustedes pudieron haber hecho y no lo hicieron. Entonces, ahora estamos en este dilema, en estas horas te estoy diciendo, a esta hora, en este minuto en directo, si el Congreso retoma la agenda y ofrece un Congreso constituyente donde se elijan constituyentes del pueblo, por plantearlo así, y congresistas ya elegidos, y se hace una mixtura para sacar una nueva constitución. Se está hablando muy rápido. En Chile es muy buena esta entrevista y la acepté gustoso porque adoro Ecuador y conozco este medio. Muchas gracias. Muy amable. Quiero decirles que esto es un momento donde en 2 horas más esta entrevista habría que repetirla, y en 4 horas también, y en 6 también. Esto va muy rápido. A esta hora ya Sebastián Piñera no tiene margen. O renuncia, que es muy difícil que lo pueda hacer por razones constitucionales, etcétera, o avanza hacia una asamblea constituyente. Yo creo que esto va ganando. Vamos a ver cuánto acepta
este pueblo organizado, este sujeto pueblo que se despertó, cuánto acepta que el Congreso controle la agenda. Ya veremos, porque por ahora han ido contra la monarquía, contra el presidente. Veamos cuando el Congreso sea protagónico, cuánto este pueblo resiste, que estos mismos que bloquearon todas las reformas, que cuando tuvieron mayoría en la centroizquierda no quisieron avanzar, te lo digo yo que era parte de esa mayoría, cuánto este pueblo tolera. A lo mejor lo tolera y avanzaremos en un camino, a lo mejor no lo tolera y avanzaremos en otro camino. Esto es lo que pasa, si me permiten. Soy un interesado, yo dejé la política en Chile, quiero decirte. Ya no participo en la política contingente. No doy entrevistas en los medios chilenos. Pero creo que puedo ser un protagonista privilegiado del proceso, no en tanto vocero, no voy a hablar ni voy a ser político, sino porque puedo acompañar esto, porque lo defendimos muchas veces. Y me agradezco el que hoy día mi país avance tan lejos. Me siento acompañando humildemente. Aquí no hay políticos que puedan utilizar esto. Y yo el que menos, puesto que ya me retiré. Pero veo al lado de esto, como a miles y a miles, que hoy día Chile cambió y ya no tendrá punto de retorno. Estamos dialogando con Marco Enríquez Ominami, político chileno de dilatada trayectoria, diputado en el periodo 2006-2010, candidato presidencial en 2 ocasiones, uno de los fundadores del Grupo de Puebla. Sobre la respuesta anterior que le daba la pregunta de Fabricio, doctor, ¿por qué los gobiernos de centroizquierda no cedieron ante esas legítimas aspiraciones de grupos como el que usted lideraba? De la necesidad de reformar o de establecer una nueva carta constitucional para el país que se conecte con las necesidades y las urgencias que tiene la actual población en Chile, por un lado, y por otro, ¿cómo va a entrar su país a la etapa de esta construcción constitucional en medio de estas protestas que no tienen precisamente un liderazgo político al frente? Vemos que son masas de gente que están protestando, que son inconformes de absolutamente todo el sistema, ya no es solo el pasaje del metro como empezó. Entonces, ¿cómo van a hacer para sistematizar todas esas urgencias que tiene actualmente la gente protestando en la calle? Me importa mucho subrayar esto, aunque parezca majadero. Para mí es muy difícil esta entrevista por lo siguiente, porque yo ya no soy protagonista, pero tampoco quiero ser comentarista. Entonces voy a opinar de la manera, en un punto curioso. No quiero ser académico de esto, quiero acompañar a este pueblo que tanto sufre y tanto lucha. Yo tengo 2 reflexiones que son complejas. Una sobre la última pregunta. ¿Por qué no hay políticos? Bueno, este es el riesgo. En mayo de 68 en Francia, 11 años después llegó la izquierda a gobernar. Ganó la derecha. Después del movimiento de los indignados en Madrid, ganó Rajoy 7 años. Nada garantice que después de estas protestas tengamos un gobierno con valores progresistas. Por 2 razones. Una, porque también hay mucha despolitización. Hay un odio de la clase política que yo no comparto. Y el hecho de estar fuera de la política me permite defender mejor a la política. Yo creo que hay un espacio enorme para la ultraderecha en Chile hoy día, incluso en torno a estas marchas, porque esta idea de no tener políticos en las marchas es inaceptable, impropia, incorrecta. Yo entiendo que son los responsables, pero despolitizar el debate y despolitizar eso es ingenuo, es cándido, es improductivo, porque al final del día siempre hay un sujeto político. Lo sabe la Revolución Francesa, lo saben todos los procesos. Es equivocado pensar que esto se puede hacer sin políticos. Yo en eso tengo una observación constructiva, pero eso hoy día no es lo relevante. Hoy día hay que denunciar las violaciones de derechos humanos y apoyar estas marchas que en tanto empujan los límites de lo posible. Yo siento después que cualquier proceso constituyente hoy día va a tener que hacerse, a mi juicio, sobre la base de una democracia participativa. La única manera es devolverle al pueblo, a los chilenos y chilenas, la palabra. Yo no creo que esto se pueda conducir políticamente con los términos que conocemos, para decir el Congreso, el diálogo en el Palacio, todo eso no tiene ningún destino. A mi juicio lo más práctico es convocar un plebiscito de entrada a la Asamblea Constituyente. No veo un plebiscito de salida solamente como proponen Piñera y el Congreso, hoy día las fuerzas políticas. Marco, le quiero consultar, porque claro, durante los últimos 15 años más o menos hubo procesos constituyentes en otros países. Hubo un proceso constituyente en Venezuela, hubo un proceso constituyente en Bolivia, hubo un proceso constituyente en el Ecuador. Me imagino yo, usted que es un estudioso, habrá tomado nota de esos procesos constituyentes, y mi pregunta va encaminada a si el proceso constituyente de Chile
con sus propias particularidades y dentro de sus propias lógicas, podría tomar como referencia las tal vez fortalezas e incluso anotar las debilidades de estos procesos constituyentes de los tres países que acabo de mencionar, digamos, para hacer un ejercicio, como usted bien dice, muy participativo allá en Chile? Nosotros como movimiento escribimos libros, seminarios sobre esto. Yo presidí la única comisión de la historia de Chile en el Congreso cuando fui diputado sobre cambio de régimen político. Me fascina el tema, creo en eso, es mi convicción. Hay un país que usted no nombró que me parece también muy ilustrador, que es Colombia. Colombia tuvo una asamblea constituyente en 1991. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a exagerar y permítanme equivocarme completamente, y que tengo tantos amigos colombianos que me perdonarán. La constitución colombiana probablemente no fue buena la que salió de la asamblea constituyente, pero era de los colombianos, de las colombianas. Entonces, lo primero es despejar algo. Las constituciones fijan las reglas, pueden ser maximalistas o minimalistas, pueden tener enmiendas mínimas o tener todo escrito, incluso el derecho a los animales y avanzar muy lejos. Pueden tener, como tiene la ecuatoriana, que es de las más revolucionarias del mundo, la naturaleza incorporada en su debate constitucional. A mí me parece que la calidad de la Constitución es un debate falso. Lo primero es que sea legítima. La democracia, cuando tiene problemas, se resuelve con más democracia. Por eso es que creo lo primero ponernos de acuerdo en eso. Lo segundo es que los procedimientos, a mi juicio, tienen que ser que sean plazos razonables, no largos, que se entre en la Asamblea Constituyente por un plebiscito y se ratifique el texto por plebiscito. Y que el Congreso actual que funcione debe quedar, a mi juicio, para las leyes ordinarias, las leyes de presupuesto, las leyes que permiten el normal funcionamiento del Estado. Pero toda la fijación de nuevas reglas debe hacer el constituyente, ¿vale? Es decir, el pueblo que elegirá constituyentes que lo representen. A mí me parece que ese es el camino, me parece fácil, evidente, pero mire, hoy día, estamos a esta hora, como te decía, en este péndulo, o el sentido común que está en la calle, que se está forjando hace 28 días, que es un nuevo sentido común, de que en el fondo nada es imposible, o el sentido común lo conducen, lo reinterpretan la clase política que ha bloqueado todo durante 30 años, que ha bloqueado todo, perdón, para ser preciso, que ha bloqueado una parte de esto. Y dejé pendiente una pregunta que usted me hizo muy importante, que es sobre la moral. ¿Por qué la centroizquierda, que tuvo mayoría, no hizo estos cambios? Yo distinguiría al menos dos momentos. La izquierda subordinada a los militares porque no había mucho como avanzar, que eran los años 90, cuando vuelve la democracia. Pinochet, el dictador, está vivo y controla la Corte Suprema, la televisión, controla el Senado con senadores designados. No te quiero hacer la enumeración, se llaman los candados de Pinochet. Esa izquierda tenía una necesidad de pactar con la ultraderecha. Había que pactar si no tenías mayorías y además tenías candados. Después hay una segunda oportunidad de la izquierda, que a mi juicio la encabeza Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, donde ya, entre comillas, Pinochet muere físicamente, los candados se van terminando, se van desarmando, y cuando tuvimos la mayoría, que fue en el 2006-2010, yo creo que lo que pasó es que dos posibilidades. Transformaron la necesidad de negociar en virtud, les empezó a gustar. Y otra se llama el síndrome de Estocolmo. Para los que no lo saben, auditores... Te enamoras del captor. Claro, es enamorarse de tu secuestrador. Es un caso famoso que ocurrió en Suecia hace muchos años. Yo creo que hubo algo de síndrome de Estocolmo. Te voy a contar una anécdota, perdón, muy pequeña. Yo legislé sobre muchos temas, como todos los diputados. Y uno de ellos era el famoso tema del aborto, que me parecía fundamental en términos de género. Y voy al Palacio Presidencial, yo era militante socialista, el ministro que tramitaba las leyes era socialista, la presidenta de la República era socialista, la ministra de Salud era socialista y el presidente de la Asamblea era casi socialista. Y se me responde que la ley que yo que había presentado tenía que retirarla para no irritar a la ultraderecha. Y yo me acuerdo, más joven, haber dicho, pero ¿cómo? Si tenemos todos los cargos socialistas, todos somos pro laicidad, todos pertenecemos a un etos. Y tuve que mantener la ley, la perdí por supuesto, pero fue muy salvajemente criticado. Ahí tenés un ejemplo de un síndrome de Estocolmo. O de la primera respuesta, que es transformar en virtud la necesidad de negociar. Pero como es pasado, lo importante es lo que viene. Y yo creo que hoy día esta izquierda está desafiada y veremos cómo se adapta esta centro izquierda a un pueblo que le corre por izquierda, va mucho más rápido que la centro izquierda. Son ellos los que están pidiendo asamblea constituyente. Yo mi única preocupación, y lo digo desde fuera de la política y sin
y completamente borrado de las entrevistas en Chile. Y no digo más libertad en Ecuador. Yo sí tengo una preocupación, que despolitizar el movimiento es un enorme error. La idea de que el movimiento social solo puede hacerlo y que los políticos son un problema me parece un error. Porque al final del día, este era el sueño de Augusto Pinochet. Era que la economía se comiera la educación, se comiera el derecho, se comiera la política. Era que los economistas, por favor, resolvieran los problemas de la gente y que los políticos no existieran. Esa era la frase de Pinochet. A mí me parece que no nos equivoquemos. Eso pasó con los chalecos amarillos, pasó con el 15M en Madrid, pasó también con Mayo 68. La derecha siempre sale ganando cuando se saca a los políticos del debate. Doctor, yo quisiera que esto se hiciera con la clase política, claro, sin aceptarle a la clase política que conocemos hoy día sus pánicos, pero supongo que todas estas horas, todos los políticos y las mujeres y hombres están leyendo la prensa y están viendo que los están observando y que están dispuestos a mucho los chilenos. Insisto, 23 muertos y 180 jóvenes que han perdido un ojo, no es poco. Hay gente muy valiente. Y espero que la clase política se ponga a la altura y también que el movimiento social entienda que esto es calles en países como Bolivia actualmente, como Chile, pasó lo propio acá en Ecuador durante los primeros días de octubre. En Colombia se anuncia una movilización para este 21 de noviembre, gente inconforme con medidas económicas, con el statu quo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo vemos que la respuesta del Estado, a propósito de una serie de inquietudes, de preguntas que quiere la audiencia que le formulemos a Marco Enríquez Ominami, como respuesta el Estado ha utilizado la fuerza. Y vemos que hoy, por ejemplo, en Chile, que durante la década de los 70 y hasta los 80 soportó una de las dictaduras más sangrientas, que fue la de Pinochet, nuevamente saca a la fuerza pública a reprimir a la gente. Entonces tenemos lo de Chile. Tenemos lo que ocurrió en Bolivia, donde la policía salió a las calles a protestar contra Evo Morales y se sumó a la sublevación, y los militares a través de una rueda de prensa le exigieron o le pidieron o le sugirieron a Evo que renunciara. En Ecuador también tenemos algunas alocuciones de los jefes del ejército diciendo que están listos para contrarrestar la arremetida de la subversión y la sedición. Entonces, ¿qué lectura le podemos dar a el rol que están cumpliendo Fuerzas Armadas en un continente que ya vivió dictaduras militares en el pasado? Yo iría por parte. Creo que primero a nivel mundial tenemos un problema entre la democracia y la prosperidad. Las democracias que no garantizan prosperidad para todos y todas son puestas en duda las democracias, no el capitalismo. Eso me parece a mí que es lo más jodido, que primero es la democracia la que es castigada, porque probablemente es la que menos armas tiene para defenderse. El capitalismo tiene armas para defenderse, la democracia no. Me parece a mí que tiene menos armas, para ser preciso. En segundo lugar, estoy convencido que no hay democracia económica si no hay una buena democracia. Y entonces creo que ahí tenemos nos ha faltado construir un buen puente para explicar que la democracia económica requiere democracia, tan simple como eso. Y hemos hecho muchas reformas económicas y pocas reformas democráticas. Que no es el caso, quiero decir, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de muchos países. Ese es el caso de este famoso laboratorio que es Chile. Chile es un gran ejemplo. Hicieron múltiples reformas económicas de una audacia inédita. Algunas yo las puedo explicar, no las puedo justificar, pero las entiendo. Chile, no te olvides nunca que es una pequeña economía en el fin del mundo, vecino de dos gigantes que no se interesan en Chile, Brasil y Argentina. En términos económicos estoy hablando, por favor, no lo tomen en términos culturales ni morales. En términos económicos, a Brasil le da exactamente lo mismo lo que haga la economía chilena. Le importa, pero muy poco. Y Argentina mira más al Atlántico que hacia el Pacífico. Será el problema de los argentinos, que el nuevo presidente Alberto Fernández probablemente dará un giro, pero lo cierto es que Chile nunca le han dado bola a Chile, y Chile nunca le ha dado bola a América Latina. Siempre yo decía, Chile tenía esta cosa de ser el mejor alumno del barrio, el mejor alumno, pero no el mejor compañero. O incluso, como decía la derecha, que era una buena casa en un mal barrio. Yo atiendo que la democracia en Chile se descuidó y se consideró que era un tema bolivariano, hablar de democracia. Bueno, acá están, que finalmente lo que la derecha decía, que venía Chilezuela, si ganaba yo, o ganaba Guillé, o ganaba quien fuera, que íbamos a hacer una nueva Venezuela. Bueno, lo que ellos tenían, la caricatura que hacen de Venezuela, que es Chilezuela,
le llegó de la mano de Piñera y no nuestra. No fuimos nosotros. Nadie de nosotros está gobernando hoy día. Yo no controlo ni Michelle Bachelet ni Alejandro Guillet, controlamos las Fuerzas Armadas, ni las fuerzas policiales, ni el Ministerio de Economía. No somos nosotros, son ellos. Porque finalmente creo que, y en eso el pueblo entendió muy bien, que la centroizquierda tuvo deficiencia, que la nueva fuerza, la mía o la del Frente Amplio hoy día, tampoco fueron suficientes. Pero sí está claro algo, nosotros no somos el contradictor principal. El contradictor principal es la falta de empatía y el gran antisocial que es Sebastián Piñera. Marco, para finalizar, tengo apenas menos de 2 minutos. Una respuesta corta le pido, y en consonancia con la pregunta que mi contertulio le hacía hace minutos. Mucho se habla de una suerte de plan continental de desestabilización. ¿Existe ese plan? ¿Cómo le ve Marco Enríquez Ominami? ¿Y qué participación tendría el Grupo de Puebla, del cual es parte y fundador, ¿no? Claro. Marco Enríquez Ominami? Porque hoy el Grupo de Puebla es uno de los colectivos señalados y estigmatizados acá por parte del gobierno de Ecuador. Vamos rápido entonces, miren. Gracias. Yo fui a terapia muchos años y aprendí, leí mucho de Freud y de Lacan. ¿Sabe usted que los psicólogos dicen que se puede ser paranoico y que te persigan? Yo creo que no me gusta la idea de la paranoia de que todo lo que pasa en Bolivia, en todas partes, es producto de un plan norteamericano, pero convengamos que hay suficiente evidencia del pésimo, mal comportamiento, el obsceno comportamiento de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y de Estados Unidos. Los comunicados de prensa están ahí. O sea, creo que efectivamente hay un evidente interés de la derecha continental de destruir todos los gobiernos progresistas, de judicializar a Lula para impedirle competir, de judicializar a Cristina Fernández para impedirle competir, de sacar del Ecuador de manera inaceptable a Rafael Correa, de meter preso con un juicio, a mi juicio, viciado procesalmente a Jorge Glass, del cual nadie habla, o se habla muy poco en el continente, que era un vicepresidente electo democráticamente junto al actual presidente. No, yo creo que efectivamente se puede perfectamente, podemos tener una izquierda paranoica y que al mismo tiempo la persigan. Las dos cosas son perfectamente posibles. Y respecto a las acusaciones acerca del reconocido y flamante nuevo Grupo de Puebla que acompaña a todos los demás foros, que no quiere superar al Foro de San Pablo, que respeta al Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, como ya sabemos, es hijo también de una larga marcha latinoamericana. No viene a reescribir la historia, viene a acompañar el proceso, a fortalecer la integración con estos líderes que se representan a sí mismos. Esa acusación es absurda. La he leído mucho en los medios de derecha. Sebastián Piñera la ha insinuado varios jefes de Estado de derecha, la prensa de derecha, en redes sociales leo esa estúpida idea de que el Grupo de Puebla hubiese organizado las protestas en Barcelona, en Puerto Príncipe, en Haití, en Quito, en Santiago de Chile. No, eso es completamente absurdo. Mire, si hubiese sido tan poderoso, yo mismo, que soy uno de los impulsores del Grupo de Puebla, habría ganado las elecciones entonces. Si fuera tan eficiente para desestabilizar el país, se me habría robado las elecciones donde perdí la última vez. Mire, es absurdo, ridículo, no va para ninguna parte. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a cara descubierta, transparentemente. Hemos dicho que estamos el Grupo Puebla para ayudar a pensar en el progresismo y para integrar, buscar consensos regionales y articular. Y que todos estos líderes que están ahí, que a esta altura son 38 líderes de 13 países, donde ayer se sumó el presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, donde hay 10 expresidentes, 8 excancilleres, 2 futuros presidentes, etcétera, etcétera. Este grupo es de hombres libres y mujeres libres que se representan a sí mismos, que tienen cicatrices, que han luchado por el poder y la confianza de sus pueblos y que tienen pasaporte y que responden muy rápidamente al WhatsApp. No hay mucho más que eso, ni mucho menos. No es poco, pero no es suficiente, créame, y nosotros estamos más bien empeñados a que estos procesos se fortalezcan y que América Latina sea la famosa patria grande, porque yo estoy convencido, como dice una peronista argentina, que la patria es el otro. Doctor Enríquez Ominami, gracias por el tiempo, gracias por la gentileza, gracias, muy amable. Muy amable. Chao, chao. Un abrazo.